Bueno, iniciamos la clase de hoy día. Hoy nos toca a nosotros ver gasometría. Les voy a compartir pantalla. A ver, Microsoft. Ok, ya. Hablamos ese día de que gasometría es un examen que se lo realiza con el objetivo de saber la presión de oxígeno, el dióxido de carbono, el bicarbonato, la base de exceso y el pH. Dependiendo de esto, van a ser los valores con los que vamos a trabajar y nos va a indicar si hay una acidosis o una alcalosis. Ya. ¿Qué es la gasometría arterial? Es la valoración que se le realiza de la función pulmonar en términos de oxigenación y de tanta de ventilación. El estado ácido-base, lo que yo les decía, acidosis o alcalosis. ¿Ve cómo se toma? Se toma a nivel de la arteria radial. El procedimiento para realizar la gasometría es un procedimiento, debe ser estéril, para lo cual debemos tener la jeringuilla de insulina, los guantes, tenemos también para desinfectar, ¿ya? Hay que proceder a localizar lo que es la arteria y en ese momento sería en una curvatura, en un ángulo de aproximadamente de 45 a 90 grados, colocamos la aguja y procedemos a absorber la sangre arterial. Posteriormente a esto, se saca aproximadamente entre 2 a 3 centímetros y después se deja un parche o una bandita en el área donde se sacó. Este es el aparato, el gasómetro, utilizado para medir los valores de pH, presión de oxígeno, presión de dióxido de carbono, bicarbonato y lo que es base de exceso. El resultado del gaxómetro, ¿qué datos se obtienen? Aquí están la lectura de gases arteriales, pH, presión de dióxido de carbono, bicarbonato, exceso de base, presión de oxígeno y saturación de oxígeno. Vamos viendo, el pH es el pH del cuerpo, o sea, cómo está, si está ácido o está alcalino. La presión de dióxido de carbono es la presión que se encuentra dentro del pulmón, lo que está entrando y lo que está saliendo. El bicarbonato es lo que se maneja a nivel de lo que es el aparato o función renal. Exceso de base es lo que hay en las arterias, lo que es más 2 menos 2. La presión de oxígeno es también a nivel del alveolo, lo que entra y lo que sale. ¿Cuánto sale de dióxido de carbono? ¿Cuánto entra de oxígeno? Y la saturación de oxígeno es la cantidad que está saturando el paciente. Como ustedes ven, este paciente está ligado a un saturador de oxígeno. Ahorita esta saturación de oxígeno es muy importante, que estamos en la época del COVID, donde el oxímetro de pulso nos da algunos de estos valores, entre estos valores nos da lo que es la saturación de oxígeno. El pH, el equilibrio de ácido-base, es el potencial de hidrogeniones. Los valores normales son de 7.35 hasta 7.45 con un intervalo o un punto medio de 7.40. La presión arterial o la presión de dióxido de carbono, en los valores normales de 35 a 45 milímetros de mercurio con un valor intermedio de 40 milímetros de mercurio. La presión de oxígeno, los valores normales es menos 80 a es mayor a 80 o menor de 100. Pero normalmente lo tomamos como valores a partir de 92, 94 milímetros de mercurio, que son los valores que estamos con los que se está trabajando ahora, debido a que sabemos que el órgano afectado principalmente, uno de los más afectados, es en los pulmones en el COVID. Entonces, un paciente que está saturando con 84
En este caso estamos frente a un proceso en el cual el paciente está hipoventilando. El bicarbonato, valores normales de 22 a 27 miliequivalentes por litro. Hay laboratorios que indican que el valor es menor y que realmente que puede ser hasta 26 miliequivalentes por litro, igual es aceptable. El exceso de base actual es menos 2 menos 2 más 2 o más 2 más 2 menos 2, 3 miliequivalentes por litro. La saturación de oxígeno es mayor a 100 y mayor a 90 y menor a 100%. Los valores. En relación a los valores, en niños pequeños los valores normales varían de la siguiente manera. Si el bebé tiene un día, el pH es de 7.20 a 7.41. La presión de dióxido de carbono es de 29 a 41 a 61 milímetros de mercurio. Y la presión de oxígeno es de 16 a 35 milímetros de mercurio. De 10 a 90 días es de 7.34 a 7.45. La presión de dióxido de carbono de 26 a 43 milímetros de mercurio. La presión de oxígeno es 70 a 85 milímetros de mercurio. De 4 a 12 meses, el pH es de 7.38 a 7.45. La presión de dióxido de carbono es de 27 a 40 milímetros de mercurio. Y la presión de oxígeno va a ser parecida a la de 10 a 90 días. Cuando nosotros vamos a hablar de la alteración de su componente, hay que tomar en cuenta lo siguiente. El pH en el equilibrio ácido-base. El pH está entre 7.35 a 7.45. Tiene como punto intermedio 7.40. ¿Ya? Entonces, en relación a esto, nosotros vamos a ver si es acidosis o alcalosis. Si es acidosis, el pH está inferior a 7.35. Y si es alcalosis, el pH está superior a 7.45. ¿Cuándo decimos que está compensado el pH? Cuando el valor intermedio es de 7.40. ¿Ya? Entonces aquí podemos decir que hay una compensación, no hay descompensación. ¿Y cuándo decimos que está descompensado? Cuando es superior a 7.45 o inferior a 7.35. Hasta aquí preguntas, por favor. No, doctora, todo claro. Claro. Ok. Acidosis metabólica. Estos cuadritos son importantísimos. Hay que tener en cuenta que el pH está bajo y lo que es el bicarbonato está bajo. Cuando es descompensada, la presión de dióxido de carbono es normal. Cuando está parcialmente compensada, la presión de dióxido de carbono es baja. Y cuando está compensada, la presión de dióxido de carbono está baja. Repito. Cuando decimos que ha habido una acidosis metabólica, esta está descompensada, parcialmente compensada o compensada, tomando como parámetro lo que es la presión de dióxido de carbono. Está descompensada cuando la presión de dióxido de carbono está alta. Parcialmente compensada cuando está baja. Y compensada cuando la presión de dióxido de carbono está baja. Cuando decimos que el pH, cuando en la acidosis metabólica el pH, cuando está descompensada está baja. Cuando está parcialmente compensada, está baja. Y cuando está compensada, el pH está normal, o sea, está hasta 7.45. Las causas, en este caso vamos a ver las causas de acidosis metabólica. Son diarrea profusa, acidosis láctica con hipoxia, cetoacidosis diabética, glomerulonefritis, las tubulopatías, la insuficiencia renal funcional. Tenemos también la sobrecarga de exógenos de ácidos, la acumulación de ácidos fijos y la pérdida de bicarbonato. Son causas consecuencias de acidosis metabólica. Alcalosis metabólica. En la alcalosis metabólica, a diferencia de lo que es la acidosis, el pH va a estar
alto y el bicarbonato va a estar alto. O sea, los dos, tanto pH como bicarbonato, van a estar altos. ¿Cuándo decimos que está descompensada? Decimos que está descompensada cuando la presión de dióxido de carbono, en este caso, es considerada que está alta, perdón, está normal, cuando parcialmente compensada está alta y no compensada está alta. Cuando decimos que el pH en la alcalosis metabólico está, ¿cómo se encuentra? El pH está alto, en la parcialmente compensada el pH alto y en la compensada el pH está normal. La N es normal, la A de alto, la B de bajo. Repito, alcalosis metabólica. Encontramos que tanto el valor de pH como el de bicarbonato están altos. Decimos que está, le ponemos el nombre de descompensada, parcialmente descompensada o compensada cuando tomamos en cuenta dos parámetros, la presión de dióxido de carbono y el pH. Decimos que está descompensada cuando la presión de dióxido de carbono está normal, parcialmente compensada cuando está alta y compensada cuando la presión está alta. Decimos que está descompensada cuando el pH está alto, parcialmente compensada el pH alto y compensada cuando el pH está normal. Causas. Tenemos vómitos, el uso de diuréticos, la hipocloremia, que es causada por los vómitos, la hipocalcemia. Por ejemplo, los pacientes con síndrome nefrótico pueden hacer una alcalosis metabólica debido a que ellos hacen hipocalcemia, dado que como ellos pasan acostados, movilizan calcio. Cuando hay hipovolemia, cuando hay exceso de bicarbonatos, cuando hay aldosteronismo, cuando hay hipercortisolismo. Esas son las causas de alcalosis metabólica. Acidosis respiratoria. Tomamos en cuenta los mismos parámetros, vamos a tomar en cuenta los parámetros de pH y presión de dióxido de carbono. Decimos que hay acidosis respiratoria cuando tenemos un pH que está bajo y una presión de dióxido de carbono que está alta. Descompensada tenemos que el bicarbonato está normal, parcialmente compensada el bicarbonato está alto y compensada el bicarbonato está alto. ¿Y cómo está el pH? En la descompensada el pH está bajo 7, parcialmente compensada está el pH bajo y compensada el pH está normal. Las causas tenemos a nivel del sistema nervioso central como por el uso de anestesia, sedantes, analgésicos, narcóticos, enfermedades neuromusculares, poliomielitis, miastenia gravis, síndrome de Guillain-Barré, lesiones de médula espinal, de cerebro y pared torácica, trastornos graves restrictivos, la obesidad, el síndrome de Pickwick y la cefalescoliosis, pulmones anormales, cuando hay EPOC. En un EPOC podemos encontrar una acidosis respiratoria, una obstrucción respiratoria aguda, por ejemplo, una obstrucción respiratoria aguda en última etapa se habla de una crisis asmática, pero en un paciente asmático compensando, inicialmente hay una acidosis y después se hace una acidosis láctica y también una acidosis metabólica. Alcalosis respiratoria. En la alcalosis respiratoria tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, que el pH está alto y la presión de dióxido de carbono está bajo. ¿Cuándo está descompensado? Cuando el bicarbonato está normal, parcialmente compensada cuando el bicarbonato está bajo y compensada cuando el bicarbonato está bajo. ¿Qué pasa con el pH? Hay que tomar en cuenta el pH. En la descompensada está alto. En la parcialmente compensada está alto. Y en la compensada está normal. Entonces, alcalosis respiratoria es igual a pH alto, ¿ya? Y presión de dióxido de carbono bajo. Y esto de aquí va incluido lo que es dentro de la descompensada. Causas. Pulmones anormales, la ansiedad, la fiebre, las drogas estimulantes, lesiones a nivel del sistema nervioso central, el dolor, la septicemia, el hipobarismo, pulmones anormales causando condiciones de hipoxemia, por ejemplo,
tenemos los intoxicados por las intoxicaciones que se dan en, no sé si ustedes supieron de un caso que hubo en los Estados Unidos cuando era el 666, de que personas que dijeron que era el fin del mundo y se quedaron en una cochera de un carro, vendieron el carro y el escape, el escape en ese momento, el dióxido de carbono, inundó todo y dice que la muerte más feliz es esa. Entonces ellos absorbieron, inhalaron este dióxido de carbono y en este caso se produjo una alcalosis respiratoria. Por eso murieron. La fase aguda del asma, inicialmente, tenemos alcalosis respiratoria, neumonías, estimulación de sumideros pulmonar vagal, edema pulmonar, enfermedad vascular pulmonar. Ya. Es lo mismo que pasa con los calefones en Quito, ¿cierto? Hasta ahí, ¿qué no está entendiendo? Buenas, doctora. Disculpe. Doctora, disculpe, ¿me podría repetir lo de acidosis metabólico para lo descompensado, compensado? Acidosis respiratoria. En la acidosis respiratoria hay que tomar en cuenta... La acidosis metabólica. Acidosis metabólica. Sí. Doctora, buenos días. Yo tengo una preguntita. A ver, vámonos despacio. Vámonos despacio. ¿Qué es acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria? La niña que me preguntó. Es acidosis metabólica. La primera que nos explicó. A ver, en la acidosis metabólica tenemos que el pH está bajo y el bicarbonato está bajo. Si está descompensado, la presión de dióxido de carbono está normal. Y el pH está bajo. Y el bicarbonato está bajo. Parcialmente descompensada, la presión de dióxido de carbono está bajo y el pH está bajo. Cuando es compensada, la presión de dióxido de carbono está baja y el pH está normal. Ya, gracias, doctora. ¿Alguien más? Doctora, buenos días. Yo tengo una preguntita. Dígame. Es sobre el ion GAP. ¿Cuándo lo realizo? ¿En la acidosis metabólica o en la alcalosis metabólica? En la acidosis metabólica, en la ion GAP. ¿Y en qué momento lo...? Siempre se pide ion GAP. Siempre se pide ion GAP. Ah, ya, doctor. Siempre se pide. Listo, doctora. Muchas gracias. Bueno. Hasta aquí está acidosis, alcalosis respiratoria y metabólica. Ahora tenemos que ver, es la gasometría arterial. Vamos a ver con la gasometría del cordón umbilical. Esta prueba se realiza poco después del nacimiento, en los que hay preocupación por la falta de oxígeno durante el parto. Puede ser, por ejemplo, una gasometría de cordón umbilical, que ha habido un distrés respiratorio, que ha habido una compatibilidad y hay que hacer un diseño de transfusión en este producto. Si ha habido un síndrome de aspiración meconial que causa distrés respiratorio. Si ha habido una taquina transitoria que causa una acidosis, una alcalosis. Si la prueba muestra que un bebé tiene niveles bajos de oxígeno, se pueden tomar medidas adicionales. Esta prueba se puede realizar muy rápidamente proporcionando una respuesta rápida a los médicos para que puedan tomar decisiones sobre el manejo y tratamiento del niño en el momento oportuno. Los médicos pueden solicitar una gasometría de cordón umbilical si están preocupados de que un niño pueda haber sido privado de oxígeno durante el parto o poco después del parto. Es decir, aquel niño que tuvo una asfixia perinatal, que ellos hacen alcalosis metabólica. ¿Ya? En estos niños es mandatorio pedirle una gasometría de cordón umbilical, porque ya hacen alcalosis metabólica. Las taquignias, que es igual a estrés respiratorio, el síndrome de aspiración meconial, que es estrés respiratorio, que por una neumonitis química que hace, es igual a realizar una gasometría de cordón umbilical. Es importante manejar con cuidado el cordón, ya que los daños sobre el mismo durante la prueba pueden hacer imposible recuperar una muestra de sangre. Entonces es importante realizar todo esto. ¿Qué medimos? El pH. Dijimos que el pH en los niños
va a variar de acuerdo a la edad de los niños, de un día, de 10 a 90 días y superior a estos días. Ahora, en el cordón umbilical, tanto en la arteria como en la vena, los valores van a cambiar. El pH es 7.28, la vena umbilical es de 7.35, la presión de oxígeno es de 18 milímetros de mercurio, una diferencia de 6.2. En la vena umbilical es 29.2 milímetros de mercurio. La presión de dióxido de carbono es de 49.2 milímetros de mercurio. La vena umbilical es de 38.2 milímetros de mercurio. La base de exceso es menos 3 miliequivalentes por litro en la arteria y en la vena es menos 2 miliequivalentes por litro. El bicarbonato en la arteria umbilical es de 22.3 miliequivalentes por litro y la de la vena umbilical es de 21 miliequivalentes. Siempre hay una diferencia de entre 2 o 3 miliequivalentes entre la arteria y la vena. Bueno, hasta ahí cómo estamos. ¿Cómo estamos? Hasta ahora. Hasta ahí cómo Doctora, yo estamos. tengo una pregunta respecto a la diapositiva anterior. ¿Será que la puede retroceder? Ya, dígame. Ya, mire, en la imagen superior se ve que el cordón umbilical está pinzado en dos partes y de ahí se toma la sangre. Sí, Así que se debe realizar siempre. sí. Pero En este, es que se localiza. Hay una arteria. ¿Cuántas arterias y cuántas venas hay en el cordón? dos arterias y una vena. Una arteria y dos venas. Es una arteria y dos venas. Una arteria y dos venas. Perdón, y una vena. Una arteria y dos venas. La diferencia es que la arteria pulsa. Por eso se la localiza inmediatamente y la vena no. Ok. Pero en ese caso ahí el cordón umbilical del niño está pinzado, pero aún no ha sido cortado, ¿verdad? Por eso Ay, tiene que no. ser antes de que se le corte. Sí. No, se puede hacer cuando se corte. No hay ningún problema. Se Ah, localiza la arteria y la vena y ahí se toma la muestra. ya. Gracias, doctora. A ver, que ¿están seguros? Sí, entendieron. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Sí, Porque doctora. vamos a ejercicio. Vamos a ejercicio. Sí. Vamos a ejercicio ahorita. A ver. Vamos, Anthony. Anthony. Vamos. Espera un momentito. Déjeme darle clic. Ya. Mire, tiene un pH de 7.24. Una presión de carbono de 59. Un bicarbonato de 24. Una presión de oxígeno de 80. Una saturación de oxígeno de 92. ¿Qué es? ¿Cuál es el diagnóstico? Déjeme ver. Acidosis respiratoria. Déjelo. ¿Cuántos Anthony Moreira hay? Ay, perdón. Él sabe que todos los días le va a tomar lección. Ya es una acidosis. ¿El apellido? Acidosis respiratoria. ¿Compensada o descompensada? Déjeme ver. Tiene que tomar en cuenta el bicarbonato para ver si está compensada o descompensada. Sí, lo sé. El carbonato está normal ¿Ya? y el pH está bajo, entonces es descompensada. Una acidosis respiratoria descompensada. Ya, vamos a ver. Vamos a ver si tiene punta de acidosis. Muy bien. Respiratoria.
¿Y el apellido cuál era? Descompensada. Muy bien, Anthony. Así va a ser con los demás. Vamos, Adrián. Doctora, una consulta. Dígame. O sea, ahorita viendo en el recién nacido, siempre nos va a dar en una muestra arterial umbilical, siempre nos va a dar el pH 7.18 y PC, la PCO2 7.38, ¿cierto? Que serían los valores normales de la muestra umbilical. Es que el pH es de 7.35 a 7.45. Por debajo de 7.35, el organismo trata de ir compensando. Por eso es acidosis. Si baja hasta 7, trata de compensar el organismo. Si baja de 7, que estamos en una acidosis respiratoria grave, ¿ya? Porque el organismo trata de compensar. Baja a 7.35, 7.24, 7.18, el organismo está tratando de compensar ese problema, esa hipoventilación que está viendo, ¿ya? Entonces, cuando sucede que no pasa, que pasa todo lo contrario, que el pH sube por encima de 7.45, 7.50, 7.51, estamos frente a una alcalosis, que puede ser respiratoria o metabólica, dependiendo de los niveles de la presión de dióxido de carbono y la de oxígeno. A ver, ¿está entendido o no está entendido? Chicos, necesito saber si está entendido o no está entendido. Hay que aprenderse los valores. Hay que tomar en cuenta siempre lo que es bicarbonato, lo que es el pH, la presión. Por ejemplo, en este aquí, el pH está en 7.24. Yo digo, no, esto es una acidosis. El bicarbonato está en 24, está dentro de los rangos normales. Ya, pero la presión de dióxido de carbono está en 59, está alta, es hasta 45, algo está pasando ahí. Yo digo, no, esto es una acidosis respiratoria, pero está descompensada. ¿Por qué? Porque la presión de oxígeno está en 80 y lo normal es de 90 hasta 100, menos 100 y mayor a 90. Y la presión de aquí de oxígeno está en 80 y la saturación está en 92. ¿Está entendido o no está entendido? Chicos, porque nos vamos a otro ejercicio. Entonces, en este ejercicio, yo lo descompensado fue el oxígeno. Dani, puedes hablar más fuerte, no se escucha mucho. Le preguntaba que si en este ejercicio entonces lo descompensado lo daba la presión de oxígeno. Sí. Miren cuánto está la presión de oxígeno. Está en 80. Está baja. ¿Cuánto está la presión de dióxido de carbono? Está alta. Si normal es 35 45. Miren, vamos viendo. Al inicio. Miren, acidosis respiratoria. pH bajo, presión de dióxido de carbono alto. ¿Es o no acidosis respiratoria con el ejercicio? La niña que me preguntó. La chica que me preguntó, por favor. Sí. Mire, en la acidosis respiratoria el pH está bajo y la presión de dióxido de carbono está alto. Entonces ahí estaba en 7.24 el pH y la presión de dióxido de carbono estaba en 59. Vamos a ver aquí. Bajemos más. ¿Cuándo está descompensada? Cuando el nivel de bicarbonato está normal. ¿Estaba normal o no estaba normal? Estaba en 24, ¿no es verdad? Sí. Y el pH estaba bajo. El pH estaba bajo. El pH estaba bajo. pH bajo, dióxido de carbono, bicarbonato normal, presión de dióxido de carbono está alto. Este es el juego, mire, ¿ves? ¿Sí ves? Sí. Bajo, normal y alto. Ahí vamos armando. Le decimos acidosis respiratoria 7.24, digo acidosis respiratoria.
Ya. Presión de dióxido de carbono está alta, acidosis respiratoria. Y el bicarbonato estaba normal, estaba 24, porque es hasta 26, 27. En este momento estaba descompensada. Acidosis respiratoria descompensada. ¿Está explicado el ejercicio o todavía hay dudas? Ya lo entendí. Doctora, una pregunta. Dígame. ¿Cuáles serían los valores normales para el bicarbonato? Acá está. Yo se lo pasé. Sí, pero es que estaba 22. Aquí están, valores de 22 a 27. Hay laboratorios que lo toman hasta 26 miliequivalentes. El exceso de base más 2, más 2 menos 2, más 2 menos 2 y más 2 menos 3 miliequivalentes por litro. Saturación de oxígeno es mayor a 90, menor de 100. Valores normales del bicarbonato 22 a 27 miliequivalentes por litro. pH 7.35 a 7.40, como punto intermedio 7.40. Presión arterial de dióxido de carbono 35 a 45, el paciente tenía 59. Presión arterial de oxígeno, que es más superior a 80 y menor de 100. Chicos, dudas, por favor, que todo está en el cuadrito que yo les di. Vamos, Judith. A ver. Ya, doctora. pH de 7.38, presión de dióxido de carbono de 50, bicarbonato de 24, presión de oxígeno de 200, saturación de oxígeno de 99. ¿Qué hay? A ver, con el pH tenemos que hay una acidosis. La presión de dióxido de carbono. Presión de dióxido de carbono está aumentada, entonces es... Pero en realidad el pH está en rangos normales, es decir, 7,45, ¿no? Hola, ¿me escuchan? A ver, ¿qué pasó? Dígame, ¿qué hay? Yo decía, el pH está en rangos normales. El bicarbonato está en rangos normales. 35, así. No, el pH. El pH está en rangos normales. Bueno. Y el bicarbonato está en 24. La presión de dióxido de carbono, ¿cómo está? Está elevada porque está a 50 y lo normal es hasta 45. ¿Bicarbonato? Bicarbonato está 24, está dentro de lo normal porque es de 22 a 27. La presión de dióxido de oxígeno, la presión de oxígeno. Está A ver, mayor de 80, menor de 100. Está disminuido porque está a 200. No está disminuida, está muy elevada. Está aumentado porque está muy elevado, sí, está bien, mal anotado. Y la saturación está mayor de 90. Normal. Ya. Dígame el diagnóstico. Entonces es una acidosis. ¿Qué más? Respiratoria descompensada. Sería compensada. Compensada. ¿Por qué está compensada? Está compensada porque el pH está normal. Y el CO2 también está normal. Y el bicarbonato también está normal. Está compensada, pero ¿qué más hay? Ahí le falta algo más. ¿Qué pasa con el oxígeno? Hay una hiperoxemia. Una hiperoxigenación. Ajá. Se pone hiperoxemia.
está tratando de compensar la disminución de la presión de oxígeno, de dióxido de Exacto. carbono. Sí, sí. Ujú. Toda la razón, doctor. Vamos, Angie. O un varón mejor. ¿Perdón? Ahora un varón mejor. Vamos, señora Arequipa. Sí está. ¿Está, señora Sí Arequipa? estoy. Ya. Yo, doctora. Ya, ahí está. Melanie con el señor Arequipa. Melanie me dice por qué y el diagnóstico me lo da el señor Arequipa. pH 7.38, presión de dióxido de carbono de 30, bicarbonato de 18. Oigan, niño, por favor, esa bulla. Presión de oxígeno de 80, saturación de 92. Ahora, disculpe, ¿cuáles son los datos? Es que no se escuchaba entrecortado. Bueno, por lo menos yo. pH de 7.38, presión de dióxido de carbono de 30, bicarbonato de 18, presión de oxígeno de 80, saturación de oxígeno de 92. No está en la pantalla, ahí estamos, yo estoy compartiendo pantalla. Acidosis metabólica. Metabólica. Adrián, ya. Sí, doctora, sería una acidosis metabólica porque está en 7.38, ya que es baja el nivel de PaO2 está en 80, que están normales, de HCO3 estaría baja el nivel PaCO2 está. Por favor, lea. Es presión de dióxido de carbono, bicarbonato, presión de oxígeno, saturación de oxígeno. Hábleme como un estudiante de medicina. Doctora, yo quisiera opinar. Bueno, A ver, dígame. Ok, respecto al ejercicio, tengo que es una acidosis metabólica compensada porque, bueno, el pH está normal. En este caso el bicarbonato está bajo, lo que obviamente tendríamos que tratar de compensarlo por la razón que la presión arterial de dióxido de carbono también ha bajado y la de oxígeno también. Entiendo yo que por tratar de compensar la disminución del bicarbonato.
Ya, vamos a ver. Acidosis metabólica compensada. La idea es que todos participen, parece que no están entendiendo. Doctora, una pregunta. Dígame. Tanto en el ejercicio anterior como en este, los rangos del pH están entre los valores normales. Sí. Entonces, ¿qué parámetros nos indica si es acidosis o si es alcalosis? Porque es el pH el que nos los da. Ya, normalmente es por lo que está el bicarbonato bajo y también tenemos también la presión de oxígeno está bajo y la presión de oxígeno también. Perdón un momentito. ¿Aló? Sí, dígame. Hola. Lo que la compañera dice es que, mira, el pH, la media va a ser de 7.40. Yo le envío de nuevo el formulario. O sea que si el pH fuese de 7.42, por ejemplo, sería Sería alcalosis. Sería alcalosis. alcalosis, perdón, alcalosis Sí, metabólica. alcalosis. Sería una alcalosis. Aunque todavía no está fuera del rango, o sea, de lo normal, hasta expensa de alcalosis. A ver, no, a ver, vamos viendo. Alcalosis por encima de 7.45. Sí, eso yo ponía el ejemplo, que si estuviese mayor de 7.40 sería alcalosis. Perdón, es que es del Uruguay, que cuando yo trabajo en la tarde me estaban llamando. No me gusta interrumpir. Pero bueno, pero está en 7.38, podemos decir que es acidosis. Como está la presión de dióxido de carbono, ¿cómo está? Está baja, ¿no? Entonces da para metabólica. ¿Cómo está el bicarbonato? Bicarbonato Está bajo. Está bajo. La presión de oxígeno Está en los grados normales. Está normal. Normal. La saturación de oxígeno está También normal. normal. Ya, mira, aquí el organismo está, con estos valores que están aquí bajos, este que está bajo, el organismo está tratando de compensar con el pH. Pero esto de aquí está tratando de compensar, pero estos valores no se compensan. Entonces están acidosis metabólica por esto y compensada porque trata, por favor, de que su presión de oxígeno no baje y que su saturación de oxígeno esté en 92. Porque la saturación de oxígeno es mayor a 90 y menor de 100. Doctora, ahí yo quiero comentar algo que creo que la compañera no, porque ellos estaban comentando que si el pH estaba mayor a alcalosis. No, el que da el parámetro es alcalosis o bueno, No se escucha mucho. Por favor, Apaguen el micrófono. Apaguen, sí, por favor. Doctora. Los micrófonos, por favor. Se escucha mucha bulla. Yo quería comentar algo. A ver, mija, a ver, te escucho. Lo que pasa es que los compañeros, o sea, el parámetro de alcalosis o acidosis, como lo dijo la doctora, sí lo da el pH, pero en este caso nosotros tenemos el bicarbonato disminuido, entonces estamos hablando de una acidosis metabólica, ¿no? Y lo que dice la doctora, el pH está tratando es de compensar, no es que el pH si está mayor a 7,40 vaya a ser una alcalosis, no, el pH aquí lo que está tratando es de compensar. Es lo que yo les dije, tratando de compensar. Sí, doctora, lo que pasa es que los compañeros comentaban cuando usted estaba llamando que si estaba mayor a 7,40, lo que era una alcalosis, y no es así, sigue siendo acidosis, pero compensada, o sea, compensada. Además disminuye el bicarbonato, el pH está tratando de aumentar para compensar. Claro, porque tienen que ver que el bicarbonato está bajo la presión de dióxido de carbono, la presión de oxígeno también está bajo.
entonces la saturación de oxígeno está en niveles normales, entonces por eso es compensar, está tratando de compensar la acidosis metabólica que hay, por eso el pH sube. Ya, vamos con otra persona, por favor. Doctora, una pregunta. Dígame. Por ejemplo, al paciente anterior se le encontraría hiperventilando, entonces. Hiperventilando, por ejemplo, puede ser un paciente con un cuadro de asma bronquial. Al principio hacen acidosis respiratoria. Primero descompensan y luego hacen acidosis metabólica compensada. Porque los músculos respiratorios aumentan el esfuerzo respiratorio. Ustedes ven que los niños hacen un bamboleo hacia adelante, hacia atrás. Hay tirada intercostal, entonces el organismo está tratando de compensar la salida, lo que es la salida de dióxido de carbono y la entrada de oxígeno. Por eso es que se aumentan los valores de saturación de oxígeno están en 92 y la presión de oxígeno está en el rango casi ínfimo que es de 80. Tratando de compensar y el pH está en 7.38 aumentando, ¿ya? Está aumentando los valores para tratar de compensar lo que está pasando en la presión de dióxido de carbono, en el bicarbonato y la presión de oxígeno. Doctora, disculpe, yo di la respuesta anterior, ¿me tomo en cuenta? Sí, mija, no se preocupe. Allá, gracias. Ya, vamos ahí. Vamos, Adrián. ¿Dónde está Adrián Campos? Yo, doctora. Bueno. No sé si estoy bien, pero ya saqué es acidosis respiratoria parcialmente compensada. Vaya explicándome por qué. Ya. Alcalosis porque hay un pH de mayor de 7.45, o sea, pero ya está compensado, pero ya está mayor. Ya. El CO2 está de 32, este está bajo, sin embargo, el bicarbonato también está bajo. Lo que quiere decir, sin embargo, también la CO2 disminuye. Entonces, tomamos en cuenta que el CO2 está disminuyendo y para compensarlo está también disminuyendo el PO2. Entonces, sería ahí, por eso le puse respiratorio y no metabólico. ¿Otra persona? Me dice acidosis, me dice alcalosis metabólica. Alcalosis respiratoria, parcialmente compensada. Alcalosis respiratoria parcialmente compensada. Ya vamos a ver. Sí. ¿Alguien más? Doctora, yo creo que sí es una alcalosis respiratoria parcialmente compensada, porque tenemos el pH en 7.44. Tenemos una presión de CO2 en 32 que está tratando de compensar, bueno, y que va junto con la presión de oxígeno también que ha bajado. Tenemos un bicarbonato de 21 que está dentro del rango normal tratando de compensar y una saturación de oxígeno disminuida en 80. Ya vamos a ver. Por eso creo que... Alcalosis metabólica o respiratoria. ¿Cómo fue que dijeron? Respiratoria. 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 Sí. Compensado o parcialmente compensada. Está bien. Sí. Con hipoxemia. ¿Por qué? Porque con hipoxemia. La presión de Porque oxígeno está, en 50. está disminuyendo la presión de oxígeno. ¿De cuánto es normal la presión de oxígeno? De 80 a 100. Ya. ¿Alguien más? Vamos a otro ejercicio. ¿Alguien más? A ver. Otra persona, por favor. Que no sé lo que hayan hablado. El otro Anthony, por favor. El otro Anthony, por favor. Sí está. Porque no he copiado todos los valores todavía.
no tengo los valores normales de presión parcial de oxígeno y de saturación. Ya está. Esos son para el ejercicio. Eso para el ejercicio, sí. Doctora, yo puedo responderle si necesita. ¿Por qué? ¿Qué pasa, compañero? Que yo me conecté un poco después, ya cuando habían pasado la parte de la compensada, descompensada, todo eso. Otra persona, entonces. Niño, los micrófonos, están mucha bulla. Doctora, Doctora, Otra persona, por favor. Yo, profe. ¿Qué te estás Alcalosis diciendo? metabólica descompensada. Ya explícame por qué. Porque el pH lo tenemos alto, el bicarbonato está normal, bicarbonato está también alto porque es hasta 27 y está hasta 30. La presión de dióxido de carbono está en 40, lo que significa que está normal. Entonces, por eso tendríamos que es descompensada. ¿El bicarbonato? Bicarbonato está alto. Ya. Por lo que sería, o sea, la alcalosis metabólica. ¿Apellido? Guamán. Ya, pero aquí, ¿qué más? La presión de oxígeno está normal. Ya. La saturación, también tenemos saturación normal. Ya. Vamos a... ¿Qué me dijo entonces el diagnóstico? Alcalosis metabólica descompensada. Otra persona, por favor. ¿Coincide o no coincide? Sí, doctora. Son alcalosis metabólica descompensada. Sí, doctora. Ya. Ok. Vamos con otro ejercicio para otra persona, por favor. Yo, doctora. Ya, a ver, vamos. Ese no es el mismo. Ah, no, no es No, el es mismo. otro. 740, eso está normal. Presión de oxígeno está normal. Bicarbonato está normal. ¿Tú estás normal? ¿Qué es eso? todo está normal. ¿Tú estás normal? Mal, dentro de los valores normales. ¿Son valores normales? ¿Qué es? Todos son valores normales. Valores normales, o sea, es una gasometría normal. Estuvo. Es que la verdad, viendo esos parámetros sí se puede entender bien la gasometría. Entonces estamos, no hay ningún problema. ¿Estamos bien? Sí, doctora, estamos bien. Ya. Sí, doctora. Déjeme compartirle la otra clase. ¿Eso va en el test o no? ¿Mm? ¿Eso va al test o no? Preguntas de la clase. Espera un momentito, déjeme que voy a darle prematuridad. Los términos. Doctora, ese era el tema que iban a exponer. Sí, Mande. yo tengo prematuridad por término de tema para exposición. Doctora, ¿sí me escuchó? Mande. Expongo yo y expone usted. Ya expongo yo y expone usted ya. Déjeme ver que se me hizo la clase. Eso también parece. ¿Están viendo todos? Sí, doctora. Sí, doctora. Dale la verdadera.
La que me gusta, no, por favor. Corre, Juana. Y esta es esa. Pues un momentito. Que no sé por qué no me sale todo. Ya, la prematuridad y postérmino. Yo no sé por qué no me baja todo. Necesito. Ahora sí, prematuridad y postérmino. ¿Estamos? Chicos. Sí, doctora. Ya. La prematuridad y postérmino. Vamos a ver qué es lo que pasa con las causas identificables. Porque es un prematuro, es aquel niño que es menor a ¿cuántos días? Menor a 37 semanas de gestación, 259 días. Menor a 37 semanas, hasta 36 semanas 8 días. 36 semanas 6 días. Las causas son fetales, sufrimiento fetal, embarazo múltiple, eritroblastosis, anasarca no inmunitaria. Placentaria, difusión placentaria, placenta previa, desprendimiento de placenta. Uterinas, útero bicorne, incompetencia del cuello uterino, dilatación prematura. Ya. Esto es entre las causas, vamos con las maternas. Preeclampsia, enfermedades crónicas como cardiopatías, cianosantes, nefropatías. Tenemos también enfermedades crónicas, también podemos nombrar la hipertensión, también la diabetes, infecciones como la listeria por monocitógenes, estreptococo del grupo B, infecciones urinarias, vaginosis bacteriana, coriamnionitis. Y la drogadicción, el uso no solamente de la cocaína, sino también de la heroína. Entre otras tenemos rotura prematura de membranas, polidramios, iatrogenia y traumatismo. Causas prematuras conocidas de prematuridad, enfermedades maternas generales graves, infecciones graves, nefropatías, cardiopatías, hepatopatías, anemias, endocrinopatías, ¿ya? Y falta aquí la hipertensión. Afecciones obstétricas y ginecológicas, dentro tenemos la multiparidad, la infertilidad previa, incompatibilidad cervicuterina, mioma uterino, hidrámido, ruptura prematura de membranas, entre otros. Causas sociales, bajo nivel social, trabajo corporal intenso, toxicomanías, tabaquismo, alcoholismo, traumas psíquicos, alimentación deficiente. O sea, las causas sociales, el bajo nivel socioeconómico influye mucho porque no va a tener a veces un control del embarazo normal, la alimentación va a ser deficiente, van a ser bajo peso, podemos tener un RCIU, que es un retardo de crecimiento intrauterino, por el bajo peso debido a que ha habido una alimentación deficiente. Y también por las toxicomanías, trabajo corporal intenso, mujeres que trabajan en el campo, al machete, embarazadas, no se alimentan bien. Entonces todo esto va a ser causa de prematuridad. Causas fetales, gemelidad, malformaciones congénitas y cromosomatías. Causas iatrogénicas, inducción precoz del parto, cesáreas electivas por enfermedades maternas generales, diabetes, toxemia, por mala apreciación de la edad gestacional, sospecha de posmadurez o problemas fetales como eritroblastosis o sufrimiento fetal grave. El sufrimiento fetal grave se puede originar por una malformación, por una hipertensión, por una diabetes, por una enfermedad toxémica, por ejemplo, puede ser un polidramios, por una ruptura prematura de membrana, por un mioma uterino, todo esto puede originar sufrimiento fetal. Causa desconocida de prematuridad. El RCIU simétrico y el RCIU, ahí es CIR asimétrico y CIR simétrico. Es RCIU simétrico y asimétrico. Suele ser de comienzo más precoz y se asocia a enfermedades que afectan
claramente el número de células fetales como son las alteraciones cromosómicas o genéticas, las malformaciones, los teratógenos, las infecciones o una hipertensión materna grave. En cuanto a lo que es el asimétrico, suele comenzar más tarde, conserva la velocidad de las ondas Doppler en los vasos carotídeos y se asocia a una nutrición materna deficiente o a un inicio de exacerbación tardía de enfermedades vasculares de la madre, preeclampsia e hipertensión crónica. Normalmente, cuando tenemos nosotros un RCIU, que hay retardado de crecimiento intrauterino, que puede ser simétrico o asimétrico, depende básicamente de enfermedades o malformaciones o causas fetales maternas que pueden provocar un RCIU, o sea, retardo de crecimiento intrauterino. La consecuencia final es una inmadurez de todos los órganos y funciones, lo que condiciona que tengan una expresión clínica y complicaciones inmediatas o tardías, seguidas ocasionalmente de secuela. Si es una malformación, una secuela. Chicos, alguien tiene prendido el audio, por favor. ¿Ya? Y también las complicaciones inmediatas que pueden ser un distrés respiratorio que puede conllevar al manejo del uso de ventilación mecánica asistida y posteriormente al uso del respirador mecánico. Chicos, ¿alguien tiene prendido el recién nacido post-término? Hay factores maternos y factores fetales. Entre los factores maternos podemos nosotros apreciar ya edades extremas, menor de 20 o más de 30 años, primípara o gran multípara, ya embarazos prolongados, previo estilo de vida sedentario. Las mujeres que salen embarazadas consideran que estar embarazada es una enfermedad, no, es algo fisiológico, y pasan solamente un estilo de vida sedentario, no hacen ejercicio. Ahorita hay los ejercicios maternos durante la etapa de gestación, reposo prolongado, infantilismo genital, pelvis estrecha, desproporción cefalopélvica. Chicos, ¿alguien tiene encendido el micrófono? Debilidad de la musculatura uterina. Ramiro, doctora. Ramiro. Debilidad de la musculatura uterina. Es que yo acá, si no tengo que volver a la pantalla para poderle cerrar el micrófono. Debilidad de la musculatura uterina, déficit sulfato placentaria, niveles mantenidos de progesterona, inhibidores de prostaglandina. Factores fetales: anencefalia, espina bífida, cromosopatías, síndrome de Shekel, deficiencia de corticoides y hormonales. Ramiro, por amor de Dios. Signos clínicos severos en relación con el grado de insuficiencia placentaria. Esto de aquí hay que tener en cuenta. El primer estadio, o sea, ¿qué pasa con la insuficiencia placentaria? ¿Por qué puede dar niños post-término? Vamos a ver. Si es aproximadamente 7 días o después del término, en el primer estadio puede dar cráneo con avanzada osificación, talla superior a lo normal, escaso panícula adiposo, ausencia. Dios mío. Si no, suspendo la clase, por favor. Cráneo con avanzada osificación, talla superior a la normal, escaso panícula adiposo, ausencia de vermis gaseoso, piel seca, aperginada, descamada. Miren la secuela. ¿Cómo están? El cráneo está osificado, con avanzada osificación, talla superior a la normal, escaso panícula adiposo. Son niños delgados, como arrugados, como ancianitos, ausencia de vermis gaseoso, la piel está seca, aperginada, descamada, uñas largas y quebradizas, cabello abundante, expresión despierta, así como que es un niño así como que lo está mirando, que tiene los ojos abiertos, que mira para todos lados, y como un ancianito, y usted se asombra porque lo ve, que mira para todos los lados y que tiene su expresión viva, ¿ya? Trastornos del sueño.
En cuanto a lo que es el segundo estadio, aproximadamente 14 días después del término, las características del primer estadio, coloración amarillo verdosa de la piel, las uñas y el cordón umbilical. En el segundo estadio vamos a encontrar nosotros que debido a que pasa mucho tiempo dentro del claustro materno, vamos a encontrar una coloración amarillo verdosa de la piel, de las uñas y el cordón umbilical. En el tercer estadio, este es aproximadamente 14 días después del término. En el tercer estadio, aproximadamente 21 días después del término, características del segundo estadio. Las características del segundo estadio son coloración amarillo brillante de la piel, uñas y el cordón umbilical, gran descamación, delgadez extrema. La próxima suspende la clase. Y también aquí falta algo que es la palidez del paciente. El compañero no está y dejó el audio prendido, o se quedó dormido, qué sé yo, pero ahí lo tiene prendido. Sí. Tenemos que cancele la clase. Sí, yo lo he llamado, pero no contesta. Doctora, pero usted puede silenciarlo, creo. Sí, yo puedo silenciarlo porque tengo que salirme de dejar de compartir para volver a hacer. Ya, entonces, característica del segundo estadio, coloración amarillo brillante de la piel, las uñas y el cordón umbilical, gran descamación, delgadez extrema. Y acuérdense que también es la palidez del paciente. Según la severidad, las características clínicas, complicaciones intra y postparto y prematuro o postérmino. Etapa 1. El recién nacido es largo y delgado, con aspecto desnutrido. Esta es otra complicación. Desnutrido. Poco por disminución de tejido celular subcutáneo. La piel seca, está agrietada, se desprende fácilmente. La piel se desprende, está arrugada, se desprende fácilmente. Fácilmente en forma de lámina, la actitud de recién nacido es alerta, con los ojos abiertos, lo que decía. En etapa 2, a las características anteriores se suma la tinción por meconio en la piel, membranas placentarias, cordón umbilical, hechos que reflejan un mayor grado de disfunción placentaria y mayor riesgo de hipoxia. Si ya vemos que hay un cordón que está impregnado de meconio, ¿ya? Entonces podemos decir que la etapa de difusión placentaria es mucho mayor. El niño recibe menos alimentos, menos nutrientes. Entonces es un niño que va a estar más descamado, más delgado, y es un niño con retardo de crecimiento intrauterino, o sea, va a tener muchas secuelas a lo posterior. En etapa 3, el feto y la placenta presentan una tinción amarillenta, secundaria de exposición prolongada del meconio durante varios días antes del nacimiento, indicando una insuficiencia placentaria avanzada y mayor de riesgo de muerte perinatal, fetal, intraparto. En etapas características del síndrome de posmadurez aumentan conforme la edad gestacional de manera similar a la morbilidad perinatal. Entre más esté avanzada en una etapa, hay mayor riesgo de morbilidad y luego de mortalidad perinatal, ocasionado por el estado en que se encuentran los niños. Es un niño, parece que es largo, delgado, con su piel descamada, apergeminada, aparte de eso tiene cabello abundante, tiene palidez extrema, uñas largas, quebradizas, y si está con el cordón umbilical o las membranas impregnadas de meconio, hay mayor riesgo de insuficiencia placentaria. Y si este niño ha tenido mayor exposición a meconio, está amarillo, hay mayor grado de posmadurez y por lo tanto el enfoque o de la edad de gestación del niño tiene que ser bien hecha, porque este niño puede tener riesgo de tener un mayor osificación, la osificación se realiza más pronto y puede tener mayor riesgo de que la insuficiencia placentaria haya ocasionado una disminución del flujo de sangre hacia sus órganos y puede tener secuelas neurológicas posteriores. Eso es todo. Bueno, la niña que iba a exponer. Sí, doctora, soy yo. Ya voy a empezar la presentación.
Ya, mijita. Déjame apagar mi cámara. Buenas, doctora. Bueno, yo soy la compañera que voy a empezar a presentar. Ahí se está viendo. Sí. Ya está para que comparta pantalla. Sí, pero no se ve nada aún. Pues no se ve nada. No ven la pantalla. Ahí sí. Sí, ya se ve, ya se ve. Judith, no se olvide mañana que mañana vemos lo que es ictericia y otro tema más. Mañana tenemos clase a las 8 o a las 7:30. A las 8. Ahí ya está. Ya. Bueno, compañeros y doctora, me presento. Mi nombre es Jennifer Lizeth Castillo Ceballos. Pues el día de hoy yo les voy a presentar el tema que refiere a prematuridad y postérmino, ¿verdad? Entonces, para iniciar, pues como la doctora lo dijo en la primera clase, vamos a recordar algunos términos para pues ubicarlos. El recién nacido a término que nosotros conocemos será entre las 37 y 42 semanas de gestación. Entonces, cuando es menor a las 37 semanas de gestación, pues hablamos de un recién nacido pretérmino. Es decir, que hablaríamos de este recién nacido pretérmino entre las 28 y 36 semanas de gestación. Y el recién nacido posttérmino, que van a ser los que nos confieren, mayor a las 42 semanas de gestación. Ahora, estos otros términos que también vimos la primera clase, de inmaduro y de aborto, pues tenemos que el inmaduro va a ser de las 21 a las 27 semanas de gestación y el aborto va a ser pues un producto que sale al medio extrauterino menor a las 20 semanas de gestación. Entonces, el aborto es un producto no viable. El inmaduro es un producto previable y del recién nacido pretérmino para adelante, pues van a ser productos completamente viables, ¿no? Algo también que hay que tener en cuenta que yo leí es que pues es bastante común que al prematuro se lo denomine como pretérmino y se usen las dos palabras de igual forma, pero según lo que yo leía no es lo mismo. El prematuro, o sea, de los recién nacidos pretérmino están dentro de los prematuros, pero no solamente los prematuros van a ser los pretérminos. Entonces, aquí, bueno, esta clasificación que es la del American College of Obstetricians and Gynecology, pues nos va a clasificar al prematuro, nos los va a clasificar de acuerdo a en qué etapa de las semanas de gestación van a ser, y al posttérmino, que ya sabemos que es de mayor a las 42 semanas de gestación. Entonces, esto iniciando, pues vamos a hablar acerca de la prematuridad y pues ya para definirla y clasificarla, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de el recién nacido prematuro como aquel que nace antes de completar las 37 semanas de gestación. Esto de acuerdo a la edad gestacional, pero tenemos que tener en cuenta que el recién nacido prematuro es aquel que no ha logrado completar su desarrollo, o sea, no ha logrado llegar a su desarrollo óptimo. Entonces, sabemos que generalmente el desarrollo óptimo se presenta entre las 37 y 42 semanas de gestación. Por ende, el prematuro, que nacería antes de las 37 semanas de gestación, pues sería, el pretérmino sería prematuro. Aquí tenemos la clasificación de la prematuridad según la edad gestacional y la de la OMS, ¿no? Entonces, tenemos a los prematuros extremos que van de las 21 a las 27,6 semanas de gestación, los muy prematuros desde las 28 a las 31,6 semanas de gestación, los prematuros moderados desde las 32 a 33,6 semanas de gestación, y los prematuros tardíos que van desde las 34 a 36,6 semanas de gestación. Esta es la clasificación en función a la edad gestacional, pero según lo que estuve averiguando, también hay otra clasificación de prematuridad de acuerdo a el peso al nacer, ¿no? Entonces, esta clasificación
va a ser cuando el recién nacido tiene menor a 1000 gramos, va a ser extremadamente bajo peso al nacer, de 1000 a 1499 gramos, muy bajo peso al nacer, y de 1500 a 2500 gramos, bajo peso al nacer. Entonces, aquí es donde pues yo estuve averiguando un poco porque sabemos que, bueno, los recién nacidos pretérmino tienen bajo peso al nacer. O sea, en realidad dentro de estas clasificaciones de bajo peso se enfocarían los prematuros, ¿verdad? Pero también tenemos que el recién nacido a término puede ser un recién nacido con bajo peso al nacer. Entonces, eso es lo que decía la doctora. Si el recién nacido es a término con bajo peso al nacer, esto se debe generalmente a un retardo del crecimiento intrauterino. Y también entraría dentro de la clasificación de prematuridad porque no estaría completamente desarrollado el recién nacido. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, pues también hay que tener en cuenta que los recién nacidos con bajo peso al nacer, pues tienen un índice bastante alto en países en vía de desarrollo y también en países desarrollados. En vía de desarrollo, debido a que pues hay desnutrición y además también hay embarazos con partos prematuros. Y en desarrollo, debido a que generalmente se presentan bastantes embarazos múltiples, ¿no? Además de esto, pues estos recién nacidos prematuros representan un índice de alta mortalidad, de morbimortalidad. Y teniendo estos parámetros, que son la edad gestacional y el peso al nacer, pues nosotros podemos relacionarlos entre sí para subdividir y clasificar a la población de prematuros de acuerdo a la edad gestacional y al peso al nacer. Pero eso lo voy a indicar posteriormente. Aquí está. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la relación entre la edad gestacional y el peso al nacer. Tenemos que, por ejemplo, aquí está la clasificación. Yo encerré en un solo grupo a los pretérmino, moderado y tardío. Ya sabemos que los moderados van desde las 32 semanas de gestación hasta la 33,6 y los tardíos van desde la 34 hasta la 36,6 semana de gestación. Generalmente estos pretérmino prematuros suelen tener un peso de entre 2.500 a 1.500 gramos y la mortalidad de ellos suele ser muy baja. Ahora, el pretérmino extremo, que va desde las 28 hasta las 31,6 semanas de gestación, generalmente van a ser con un peso menor a 1.500 gramos, de 1.000 a 1.500 gramos, y se va a catalogar como recién nacido con muy bajo peso. Las complicaciones en estos van a ser bastante frecuentes y la mortalidad es elevada. Y por último tenemos a los recién nacidos pretérmino con muy extremos, que van a ser los que nacen desde la 21 hasta la 28 semana de gestación, y estos generalmente van a presentar un peso que es inferior a 1.000 gramos, es decir, un bajo peso extremo, ¿no? La mortalidad y la morbilidad es bastante elevada también en estos recién nacidos. Ahora, continuando, pues, pasa allá. Aquí, entonces, nosotros sabemos que hay varias tablas que nos ayudan a clasificar la edad gestacional en el recién nacido, pero como por ejemplo los que ya hemos visto, que es el test de Capurro y este que es el test de Ballard, pero la OMS pues recomienda que se use el nuevo test de Ballard para catalogar la edad gestacional del recién nacido pretérmino. En este caso, pues nosotros tenemos que el test de Ballard pues nos va a evaluar signos de madurez neuromuscular y también signos de madurez física. Madurez neuromuscular tenemos 6 parámetros y física 7 parámetros, que al sumarlos nos va a dar un total de valor que vamos a comparar con las semanas de gestación, ¿no? Ahí nos da la edad gestacional. Y que va a ser, esta tabla yo la traje porque, bueno, esta nos ayuda a comparar prácticamente el peso con la edad gestacional para evaluarnos si tenemos un recién nacido adecuado para su edad gestacional, pequeño para su edad gestacional o grande para su edad gestacional. Estas tablas, que es la tabla de crecimiento de Pheaton para recién nacido pretérmino, pues nos ayuda debido a que hay que tener en cuenta que los recién nacidos prematuros tienden a ser mucho más pequeños que los recién nacidos a término. Entonces, esta tabla de Pheaton pues, nos va a proporcionar una evaluación más precisa
del crecimiento versus la edad gestacional. Entonces, aquí mediante este gráfico se evalúa pues el peso, que ustedes no sé si lo alcanzan a ver, aquí está el peso en la línea vertical y también la edad gestacional en la línea horizontal, ¿no? Entonces, el peso en función de la edad se evalúa y de acuerdo a la ubicación del punto en donde nos dé, nosotros vamos a tener que si da debajo de este percentil, ustedes pueden observar aquí que es el percentil 10, va a ser pequeño para la edad gestacional. Cuando nos da entre este percentil 10 y el percentil 90 que está aquí, va a ser adecuado para la edad gestacional, y cuando nos da mayor a 90, al percentil 90, va a ser grande para la edad gestacional. Esta tabla no solamente nos va a servir para los prematuros o los pretérminos, sino que también va a ayudar a clasificar a los recién nacidos a término y a los recién nacidos post-término, ¿no? Va desde la tabla va desde la 22 semanas de gestación hasta las 50. Entonces, yo les voy a dar un ejemplo simple. Hablamos nosotros de prematuros, en este caso serían los pretérminos, y tenemos a un pretérmino con 32 semanas de gestación. Aquí nos ubicamos en este punto, 32 semanas de gestación, y yo les diría que tendría un peso de aproximadamente 700 gramos. Entonces, lo vamos a ubicar más o menos 700 gramos. Esta la evalúa en kilogramos, pero nosotros sabemos que 700 gramos equivaldría más o menos a 0,5 kilogramos. Entonces, 32 y más o menos aquí sería los 700 gramos. Entonces, se ubica bajo el percentil 10, que sería ahí ya empezamos con la clasificación. Un recién nacido pretérmino, pequeño para la edad gestacional porque está debajo del percentil 10, ¿no? Y por ejemplo, el mismo prematuro, es decir, de 32 semanas, pero que nos pese, por ejemplo, 1500 gramos, entonces lo ubicaríamos aquí y este sería adecuado para la edad gestacional. A lo que voy aquí es que, por ejemplo, nosotros podemos tener prematuros que sean adecuados para su edad gestacional, más no sean de buen peso, no sea un peso que debería ser cuando ya uno tiene un recién nacido, por ejemplo, a término. Y también podemos tener recién nacidos prematuros, pues bajos para su edad gestacional. Hablo de la relación peso con edad gestacional, ¿ya? Listo. Ahora, la doctora también ya lo mencionaba, estas van a haber diferentes etiologías de por qué se presentan estos recién nacidos prematuros. En este caso yo encontré esta clasificación debido al parto. Entonces, si es un recién nacido prematuro pretérmino, en este caso, pues se daría por un parto pretérmino, ya sea un parto pretérmino electivo o un parto pretérmino espontáneo. Entonces, un parto pretérmino electivo, según de la American College of Obstetrician and Gynecology, pues esta la va a dar en 3 casos, ¿no? Primero, se recomienda el parto pretérmino tardío. Cuando hablamos de tardío, ya sabemos que es desde las 34 a 36,6 semanas de gestación. Cuando hay complicaciones maternas o fetales, en este caso, podrían ser las que ya mencionó la doctora anteriormente, en maternas como embarazo múltiple, desnutrición intrauterina, preeclampsia, placenta ácreta, que es la placenta previa, y también en patologías o complicaciones en el feto, como por ejemplo la fetopatía diabética y el hidrofetal. También está esta segunda recomendación del American College of Obstetrician and Gynecology, que recomienda el parto a las 32 semanas, es decir, un parto moderado, moderadamente prematuro o pretérmino, que sería las 32 semanas de gestación en casos selectivos. Más que todo que involucren las anteriores complicaciones, pero un poco más graves. Y el parto cuasi selectivo antes de las 32 semanas de gestación, que ya sería en casos, o sea, se evaluaría caso por caso y serían en complicaciones completamente graves y que incluso se presenten en los dos, en la madre y en el feto. Bueno, ahora hablando del parto pretérmino espontáneo, bueno, ya como su nombre lo dice, este se va a dar de manera esporádica y en ocasiones el desencadenante se puede o no se puede determinar, pero la mayoría de estos casos suelen darse por infecciones. Infecciones como infecciones vaginales, infecciones intraamnióticas, que posteriormente les mencionaré. Estos van a tener, o sea, existen varios factores que desencadenan este parto espontáneo, pretérmino espontáneo.
que van a ser aquí los antecedentes obstétricos, como por ejemplo partos prematuros previos, que es el factor de riesgo principal, también así embarazos múltiples previos, múltiples abortos, ya sean terapéuticos o espontáneos previos. También tenemos los factores relacionados con el embarazo actual, en donde vamos a encontrar pues, el embarazo logrado mediante fertilización in vitro, también poca o ninguna atención prenatal, la mala nutrición durante la gestación, también tabaquismo, la edad materna ya sea muy joven, menor a 16 años o mucho mayor, en este caso sería más de 35 años, y las infecciones no tratadas, que era lo que les mencionaba anteriormente. Esto es importante porque generalmente pues las infecciones, si la paciente tiene atención prenatal adecuada, se van a tratar de una manera adecuada, pero si estas no se tratan, pues van a evolucionar. Por ejemplo, las infecciones vaginales. En este caso, por ejemplo, la vaginitis, la vaginosis, perdón, la infección por vaginosis, la vaginosis bacteriana. En este caso, la vaginosis bacteriana puede evolucionar a una corioamnionitis, que básicamente va a ser una infección del líquido amniótico que va a provocar una amniorexis. La amniorexis va a ser la ruptura de la bolsa amniótica, o sea, de manera prematura, ¿no? Se rompe la bolsa amniótica de manera prematura, sale el líquido amniótico y sale todos sus componentes y dejan desprotegido al feto, por ende el parto tendría que ser inminente. Además de esto, pues las infecciones graves lo que van a hacer es aumentar la producción de mediadores inflamatorios, como por ejemplo la interleucina 6 y también las prostaglandinas, que estos van a participar en la inducción de las contracciones intrauterinas prematuras, es decir, que pues van a provocar un parto de manera prematura. Y bueno, esto también el embarazo múltiple, que es bastante común en estos casos, la insuficiencia cervical, la preeclampsia, el desprendimiento ya de prematuro de placenta y ciertos defectos congénitos que generalmente en el feto se van a presentar a nivel cardíaco. Y por último, los factores socioeconómicos, que estos más que todo ya se van a relacionar es con los anteriores. Por ejemplo, dentro de los factores socioeconómicos, nosotros tenemos el bajo estado socioeconómico de la madre y las madres con menos educación formal. Estos se van a relacionar directamente, por ejemplo, con la nutrición, ¿no? Y además también, como por ejemplo, ya la doctora lo mencionaba anteriormente, con que se tenga o no atención prenatal. Bueno, esta es la tabla que creo que la doctora mostró anteriormente. Y bueno, aquí ya tenemos la conducta perinatal del recién nacido prematuro, conducta perinatal inmediata, ¿no? Respecto al tipo de parto de los prematuros, en realidad completamente no se ha definido, pero el parto por cesárea es el que se usa comúnmente cuando el parto se da a las 28 semanas de gestación, en un porcentaje del 60 al 70%, pero este va descendiendo conforme a la edad gestacional va aumentando, ¿okay? Entonces, entre mayor edad gestacional va disminuyendo el parto por cesárea y va aumentando el parto vaginal. Ya a las 34 semanas ya es más común el uso del parto vaginal hasta en un 30%. Ahora, el ambiente intrahospitalario, pues generalmente se necesita de la presencia de un neonatólogo y de una enfermera experta, además de que se debe tener preparado todo el material necesario para la reanimación. Sabemos que la reanimación generalmente, el parámetro de reanimación se da por el test de Apgar. Los parámetros que se usan para la reanimación van a ser la frecuencia cardíaca y la respiración. Entonces, los recién nacidos prematuros, estos parámetros suelen estar, o sea, el test de Apgar suele ser bastante bajo, por eso se usa la reanimación comúnmente. Y el traslado en ambientes térmicos estables, que hablamos, bueno, de la termocuna y en este caso de la incubadora. También debe de estar provisto de soporte asistencial para prestar ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque estos recién nacidos prematuros suelen presentar muchísimo distrés respiratorio. Entonces, generalmente suelen necesitar este soporte respiratorio. Además, también mantener perfusión, monitorización continua de saturación de oxígeno, de frecuencia cardíaca por pulsometría y de la temperatura corporal. Es importante lo de la temperatura corporal porque, como nosotros ya lo habíamos visto en las anteriores clases, los recién nacidos en general suelen perder rápidamente la temperatura.
bajar, o sea, suele bajar rápidamente su temperatura, pero en esos recién nacidos prematuros lo hace incluso más rápido y más inminente. ¿Por qué? Porque estos tienen características específicas que hacen que no se conserve de una manera adecuada o de mejor manera la temperatura. Aquí van estas características del recién nacido prematuro. Bueno, entonces el recién nacido prematuro va a tener características físicas y características funcionales específicas. Respecto a esto, pues nosotros tenemos que el recién nacido prematuro generalmente va a ser, bueno, va a ser pequeño, menor a 2.500 gramos y menor a 47 centímetros. En este caso, además de que tiende a ser de bajo peso, pues la pérdida de este mismo peso va a ser bastante rápida y bastante intensa y la recuperación del peso va a ser muy, muy lenta. Además de esto, pues la cabeza del recién nacido prematuro va a ser más grande y redonda en proporción a su cuerpo y, como lo decía la doctora, las suturas no van a estar completamente cerradas, además de que las fontanelas van a ser un poco más amplias e incluso se pueden observar las fontanelas laterales que generalmente ya están pues más o menos cerradas ya al momento del nacimiento a término. Pues la piel va a tender a ser delgada y brillante, rosada en un principio y posteriormente se va a palidecer. Si se queda rosada, pues este va a ser signo de malignidad. Pero esta va a ser tan delgada y brillante que se va a poder incluso visualizar las venas a través de la misma. Además de eso, también hay escasa grasa subcutánea. Por eso les decía que estos generalmente no logran retener muy bien la temperatura. Tienen escasa grasa subcutánea, lo que es el panículo adiposo, y puede existir cianosis distal, pero esto, bueno, generalmente es común en los recién nacidos, ¿no? El pelo va a ser escaso y generalmente incluso suele haber ausencia de cejas. Nosotros podemos ver en esta imagen del recién nacido que tiene muy pocas cejas. Además de esto, lo que lo va a recubrir a él va a ser un tipo de pelo fino y delgado que se va a denominar lanugo, ¿no? También va a haber escaso cartílago en el pabellón auricular, el perímetro cefálico va a ser menor a 33 centímetros y aquí tenemos otras características físicas que son los genitales. Esto es característico, ¿no? Los genitales en los varones, aquí ustedes pueden observar esta imagen, en los varones el escroto no va a tener pliegues, va a ser bastante liso y generalmente no han descendido los testículos. Miren aquí como ya hay, ya hay descenso de los testículos. Este es un recién nacido a término y este es un recién nacido prematuro. No va a ser liso el escroto, no va a haber descenso de los testículos e incluso se los puede palpar más o menos a este nivel inguinal o en todo el trayecto de descenso. Y también va a haber esto en las mujeres, pues los genitales, aquí se va a observar que los labios menores no van a estar recubiertos por los labios mayores e incluso esto puede haber un aumento del grosor del capuchón del clítoris que va a dar como un aspecto de intersexualidad. Hablando ya funcionalmente, pues se va a observar una reducción de la actividad física, actividad espontánea y el tono. Entonces, los recién nacidos, en este caso, no van a tener la flexibilidad o no van a tener flexionados sus miembros como generalmente se puede observar en los recién nacidos a término, sino que los van a tener estirados y como cansados, ¿ya? Los reflejos, en este caso, pueden estar ya sea abolidos o disminuidos. ¿Por qué? Porque los reflejos generalmente se suelen ya consolidar en etapas o en edad gestacional mucho mayor. Por ejemplo, tenemos el reflejo de Moro, que este va a comenzar desde las 28 hasta las 32 semanas y ya se va a consolidar prácticamente a las 37 semanas de gestación. Entonces, en estos, dependiendo de la edad gestacional, puede estar disminuido o abolido. También el reflejo palmar, que comienza en la 28 semana y se va a establecer en la semana 32. Y el reflejo tónico cervical, que este incluso se presenta en edad gestacional un poco más superior, se va a presentar en la semana 35 y ya va a consolidarse pues cuando ya el recién nacido esté a término. Ahora, hablando de las patologías prevalentes en el recién nacido prematuro, pues nosotros tenemos que decir, a ver, el riesgo de complicaciones en el recién nacido prematuro va a ser inversamente proporcional a su edad gestacional. Me voy a explicar por qué. Porque va a haber mayor riesgo entre menor edad gestacional tenga el recién nacido prematuro.
Entonces, aquí nosotros podemos llegar a deducir que el recién nacido prematuro o extremadamente prematuro va a ser el que tiene más alta tasa de morbimortalidad. Incluso la mortalidad puede superar el 50% y si sobreviven, pues van a tener una morbilidad bastante elevada. Y hablando ya del prematuro tardío, que sería entre las 34 semanas hasta las 36.6 semanas, estos respecto a los otros prematuros, pues sí van a tener menor tasa de morbimortalidad, pero respecto a los recién nacidos a término, no van a ser, o sea, los recién nacidos prematuros a tardíos no van a ser tan saludables, porque van a presentar también alta tasa de mortalidad y alta tasa de morbilidad. Generalmente las patologías que se presentan en estos recién nacidos prematuros suelen ser respiratorias, por alteraciones en la temperatura, también ictericia y por déficit en alimentación. Estas patologías lo que van a hacer es aumentar el tiempo de estadía o de estancia en unidad de cuidados intensivos neonatales, lo que tampoco es muy bueno, ¿no? Porque nosotros sabemos que en los hospitales tenemos las infecciones nosocomiales o infecciones intrahospitalarias. Ahora, las complicaciones en los recién nacidos prematuros, yo las consulté y me aparecía la división en dos, a corto plazo y a largo plazo. Cuando hablamos de las patologías o complicaciones a corto plazo, hablamos de las complicaciones cardiovasculares y respiratorias. En este caso se van a producir en el periodo neonatal, que nosotros sabemos que el periodo neonatal va a ser del día 0, o sea, desde el momento del nacimiento, hasta el día 28, 4 semanas después. Y las complicaciones a largo plazo, que generalmente se van a relacionar con la incapacidad del desarrollo completo del sistema neurológico, y estas van a ir o se van a presentar en pacientes que sobreviven y que son dados de alta en las unidades de cuidado intensivo neonatal. Por estas complicaciones a largo plazo es que nosotros debemos realizar un seguimiento en este un seguimiento muy exhaustivo en el recién nacido prematuro, ¿no? Además de esto, pues la prematuridad se asocia con alrededor de 1/3 de todas las muertes infantiles y es importante también tener en cuenta que, como les había dicho anteriormente, el recién nacido prematuro requiere, por su condición, va a requerir de cuidados especializados. Dentro de estos cuidados especializados, pues se van a involucrar, además de los que ya se había mencionado anteriormente, procedimientos bastante invasivos, como por ejemplo, intubación endotraqueal, cateterismos vasculares o también la alimentación parenteral. ¿Qué sucede con estos procedimientos invasivos? Como ya les había dicho, el que se prolongue el estado o la estadía del recién nacido en la unidad de cuidados intensivos, pues va a predisponerlo a infecciones nosocomiales o intrahospitalarias. Y cuando además de eso se involucran estos procedimientos invasivos, pues va a aumentar este riesgo de infecciones. La infección, o bueno, cómo responda el recién nacido a la infección, va a depender de dos factores. El primero va a ser la edad gestacional. Entre mayor edad gestacional, el sistema inmunológico va a estar más desarrollado, entonces tiene más facilidad de responder ante infecciones, y también va a depender de qué tipo de agente etiológico causa esta infección. Bueno, además de esto, pues últimamente, o bueno, en los últimos años, la atención médica ya se ha enfocado más que todo en el cuidado de la alimentación y también del desarrollo neurológico, porque como les había dicho anteriormente, en etapas posteriores hay bastantes enfermedades neurológicas que se presentan y estas van a causar alteraciones tanto en el desarrollo del lenguaje como en algunas otras cosas, en el desarrollo de la audición, del lenguaje, entre otros. Ahora que la patología prevalente del recién nacido prematuro generalmente se suele relacionar con el parámetro hipoxia inmadurez. ¿Por qué? Porque entre menos edad gestacional tenga el recién nacido, su capacidad de adaptación al medio extrauterino va a ser menor, perdón, en el momento en el que pues, se suspenda la oxigenación transplacentaria. Recordemos que el feto se va a encontrar
en un medio intrauterino que es líquido y que su oxigenación la va a estar recibiendo de manera transplacentaria. En el momento del parto, él va a salir a un medio totalmente nuevo, que es el medio extrauterino, y que él va a necesitar oxigenarse solo, además de que esto es un medio, ya no es un medio líquido, ¿no? Bueno, esta adaptación ya sabemos que se la evalúa por medio del test de Apgar y además de esto, pues el test de Apgar, como ya lo mencioné anteriormente, en los recién nacidos prematuros suele ser bastante bajo, por lo que generalmente estos recién nacidos prematuros requieren de reanimación. En algunos casos, incluso cuando tienen una edad gestacional bastante baja, pues van a requerir intubación endotraqueal. Ahora, dentro de las principales patologías del recién nacido prematuro, tenemos a las patologías respiratorias, neurológicas, cardíacas y oftalmológicas. Y también, bueno, aquí se presentan patologías gastrointestinales, inmunológicas, hematológicas y también metabólicas y endocrinas. Disculpen, ya estamos a la hora, ¿no? No. Sí, puedes Bueno, continuar. Sí, continúa. ¿ya? ¿Ya se acabó la hora? Aún no, continúa. Entonces, las principales, ya les digo, son estas, pero en general las patologías se relacionan entre sí. Ahora, las patologías respiratorias prácticamente son las que más causan morbimortalidad en el recién nacido prematuro. Acordémonos que el recién nacido en general tiene una frecuencia respiratoria de 30 a 60 respiraciones por minuto. En el recién nacido prematuro, esta frecuencia respiratoria va a estar elevada, más o menos aproximadamente de 50 a 60 respiraciones por minuto, pero va a elevarse más entre menor sea la edad gestacional. La respiración va a ser con movimientos rápidos, irregulares y superficiales. Las patologías que van a representar a las patologías respiratorias, o sea, las que generalmente se presentan, son el distrés respiratorio, las respiraciones periódicas o también denominadas apneas del pretérmino, la hipertensión pulmonar persistente, las neumonías, que ya sabemos que generalmente suelen ser nosocomiales, y las displasias broncopulmonares. Estas se van a presentar generalmente en esta secuencia, ¿ya? Entonces, la principal o la que más se suele presentar y por la cual se le da un soporte respiratorio al recién nacido prematuro va a ser el distrés respiratorio. Esta se puede presentar por diversos factores. Dentro de estos está la inmadurez neurológica. Nosotros sabemos que, bueno, en el recién nacido prematuro no está completamente desarrollado el sistema nervioso central y hay una estructura del sistema nervioso central que se encarga de la respiración, que es el bulbo raquídeo, ¿no? Entonces, al estar inmaduro, pues va a haber distrés respiratorio. Y también tenemos a estos parámetros que les voy a mencionar ahorita, que son la debilidad de la musculatura respiratoria asociada a un pulmón de escaso desarrollo alveolar y también un déficit o incluso nula síntesis de surfactante con un aumento de grosor de la membrana alveolocapilar. Estos parámetros se encierran en esta enfermedad que se denomina enfermedad de la membrana hialina, que es bastante común y que se presenta prácticamente en la primera semana después de nacido. Y es increyendo y su pico máximo suele ser en el tercer día, después de nacimiento. También tenemos estas que son las respiraciones periódicas y que se denominan, entre comillas, apneas del pretérmino, pero en realidad no se consideran como apneas porque la apnea, o sea, es un periodo de ausencia de respiración mayor a 20 segundos. En este caso, las respiraciones periódicas van a ser respiraciones rápidas que van a ser seguidas por un periodo de apnea de 5 a 10 segundos. Y posteriormente otra vez respiraciones rápidas continuas que aproximadamente duran entre 10 a 15 segundos. Además de esto, no van a presentar, en estas respiraciones periódicas no van a presentar cambios en la frecuencia cardíaca ni en la coloración de la piel, por eso tampoco se consideran completamente aptas. La hipertensión pulmonar, pues esta se presenta generalmente porque, como sabemos, la vascularización pulmonar no está completamente desarrollada y además de esto hay una disminución de los capilares alveolares.
Ahora, la neumonía, pues por las infecciones que se presentan ya sea por estreptococos, por estafilococos o por pseudomonas. Y bueno, también tenemos un sinnúmero de patologías extras, pero estas son las más importantes y se culminaría con esta que es la displasia pulmonar, broncopulmonar, que ya la vamos a ver pues, ahorita. El tratamiento o la terapia que se realizan estos recién nacidos van a ser terapias con corticoides prenatales y el uso de surfactante endógeno, ya sea de origen bovino o de origen porcino, que son pues terapias que ya han tenido, o sea, ya han sido probadas y que tienen una eficacia en los recién nacidos pretérmino respecto al pronóstico. Como les dije, el soporte respiratorio generalmente se suele dar en estos recién nacidos prematuros y este soporte puede administrarse ya sea con el aire del ambiente o con oxígeno suplementario. Si se requiere oxígeno suplementario, pues se recomienda usar la concentración más baja, pero que mantenga la saturación de oxígeno deseada, que en este caso sería de 90 a 95%. Algunos lactantes ya se desconectan de manera exitosa después de algunas semanas, pero otros no. Estos lo que van a hacer es desarrollar una enfermedad pulmonar crónica, que en este caso la más conocida es la displasia broncopulmonar, y lo que requieren es un soporte respiratorio prolongado. Listo. Ahora las patologías neurológicas. Respecto a las patologías neurológicas, bueno, estas como les dije se presentan es a largo plazo. Y además de esto, la sintomatología neurológica en el neonato va a ser bastante sutil, generalizada y bizarra y no tiene muchos signos focales. Por ende, se requiere pues de algunas técnicas que son en el recién nacido prematuro, las ecografías simples y el Doppler que pues nos van a ayudar a determinarlas, ¿no? Dentro de estas patologías neurológicas tenemos el pobre reflejo de succión y deglución, que además de que se da por patologías neurológicas, también se puede dar, pues, porque dentro de estas patologías neurológicas, el recién nacido pretérmino suele tener somnolencia y tampoco va a realizar mucha succión. En este caso, los recién nacidos deben ser alimentados por vías intravenosas o por sondas nasogástricas, lo cual ya sabemos que también es bastante delicado. Además de esto, pues nosotros tenemos que hay disminución de otros reflejos, ¿no? Esta que también es bastante característica, que es la hemorragia intraventricular en el recién nacido prematuro, que bueno, esta se da debido a que la matriz germinal, que nosotros vemos aquí, esta partecita amarilla, la matriz germinal, que se ubica prácticamente encima del núcleo caudado, sobre la pared lateral de los ventrículos laterales, es proclive o es bastante propensa a hemorragia. Aquí tenemos otra imagen, miren. Esta es la hemorragia. Entonces, son hemorragias que se dan alrededor, que se dan dentro de los ventrículos y que se presentan muy comúnmente en estos prematuros. Además, también tenemos la leucomalacia periventricular o también denominado infarto periventricular, que este es el infarto de la sustancia blanca periventricular y que es un factor de riesgo importante para una patología que se puede presentar bastante comúnmente, que es la parálisis cerebral infantil y también el retraso neuromadurativo. Y por último tenemos a la inmadurez del centro respiratorio, que ya la mencionamos anteriormente en el apnea, en el distrés respiratorio, perdón, por el bulbo raquídeo, que va a ser una apnea de tipo central, ¿no? Estas son las más comunes. Dentro de las patologías cardiovasculares, pues vamos a tener a la hipertensión arterial precoz y la persistencia del ductus arteriovenoso, que en esta imagen podemos ver la persistencia del ductus arteriovenoso. Y también, bueno, tenemos a las patologías oftalmológicas, que la más común que se presenta en los recién nacidos prematuros es la retinopatía del pretérmino. Esta se presenta debido a que hay un desarrollo inadecuado de la vascularización retiniana, porque la vascularización retiniana generalmente completa su desarrollo ya cuando el recién nacido está a término. Esto pues va a causar graves problemas en la visión, ¿no? Incluso puede haber desprendimiento de la retina por esto y puede causar ceguera.
Ahora, las patologías gastrointestinales, estas también son bastante comunes y generalmente pues la maduración completa del aparato gastrointestinal se da a partir de las 32 a 34 semanas. Entonces, como tenemos un prematuro, pues este va a tener una capacidad del aparato digestivo mínima y poco desarrollada. Dentro de las patologías gastrointestinales tenemos el trastorno de tolerancia con escasa capacidad gástrica. ¿Por qué? Porque los lactantes prematuros pues van a tener un estómago muy pequeño, más o menos con capacidad de 5 a 30 mililitros. Y además de esta capacidad reducida, van a tener los reflejos de succión y de deglución que ya vimos anteriormente disminuidos. Entonces la alimentación va a ser muy pobre y además de estas anteriores, la motilidad gástrica va a estar insuficiente, lo que va a provocar que haya una disminución en la evacuación y una retención de estas heces, del meconio en este caso. Además de que también presenta meteorismo. El reflujo gastroesofágico, por lo mismo que mencioné anteriormente, porque hay una disminución en el tono y en este caso estamos hablando nosotros de el cardias, entonces va a haber un reflujo gastroesofágico y todos estos factores anteriores que les mencioné nos van si no se tratan a tiempo, pues nos van a terminar en una enterocolitis necrotizante que va a ser pues esto de o sea, como no hay una adecuada evacuación y hay una retención de heces, de gases, lo que va a hacer es que va a aumentar el tamaño intestinal, además de que también va a provocar complicaciones posteriores como perforación intestinal, como neumoperitoneo, entre otras. Bueno, el pronóstico y seguimiento de los recién nacidos prematuros, perdón, la mortalidad neonatal va a seguir siendo alta independientemente de los cuidados, pero pues como ahora se está evolucionando bastante en esto, igual va disminuyendo. Los factores predictores de mortalidad se tienen estos tres. El acortamiento de la edad gestacional, como les digo, más riesgo es cuando hay menor edad gestacional. Y el sexo varón, además de que también el peso bajo para su edad gestacional. Los recién nacidos extremadamente prematuros, pues requieren estancias más prolongadas en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Y los recién nacidos tardíos, pues estos solamente incluso pueden requerir algunos días o semanas, porque generalmente tienen ya más desarrollados sus órganos. El seguimiento es importante, la atención nutricional es muy, muy importante porque es importante ya que, o sea, no se puede alimentar a un recién nacido que no tiene completamente desarrollado su sistema respiratorio, su sistema cardiovascular y tampoco su temperatura. Entonces, ya cuando él esté estable, ya se puede empezar a realizar la nutrición y además de que hay que realizarle un seguimiento, ¿no? Porque estos generalmente suelen ser bajos para su edad. A futuro, ¿no? También tiene que haber una atención de discapacidad motora, sensorial y dificultades para el aprendizaje debido al pobre desarrollo neurológico, integración sociofamiliar, se debe de tener en cuenta que estos pueden haber reingreso debido a las infecciones respiratorias de vías altas y también a la mayor incidencia de angiomas cutáneos debido a la piel y la aparición de hernias inguinoescrotales. Ahora sí vamos a hablar del recién nacido postérmino. ¿Sí alcanzo? ¿Sí alcanzo, doctora? Doctora, entonces lo culmina. Hola, doctora. Dígame, Continúo o ya culmino ahí. ¿qué hora es? Son 10:58. ¿Cuántas diapositivas le faltan? Son como unas 7. Déjenme para mañana entonces. Listo, doctora. Entonces eso sería por ahora, mi parte. Listo, entonces, eso sería todo por hoy, ¿no, doctora?
Yo traté de darle lo que era pretérmino y postérmino de una forma resumida, ya lo he hecho más detallado, igual me parece muy bien. Entonces, mañana terminamos con postérmino y vemos ictericia, por favor. Hemos visto hoy día con gasometría, yo creo que hemos visto bastante, pretérmino y postérmino que lo vimos, igual a la compañera le falta dar postérmino, ella va aparato por aparato que me parece excelente, y de ahí, en esta semana, el día miércoles, tenemos la prueba, la pueden ingresar en cualquier hora del día, van a tener un solo intento. Así que revisen bien lo que es cuando antes de dar el intento, estudien bien todo, que siempre va un caso clínico, una pregunta de selección múltiple o una pregunta de respuesta breve, respuesta corta. Ya, y van a tener un solo intento y me parece que es media hora que tienen. Bueno. Doctora, una pregunta. Dígame. ¿Nos guiamos más estudiando lo que usted está explicando o también tenemos que ahondar más como en el caso de las exposiciones que están dando los compañeros? También tenemos que estudiar eso. Claro, porque tienen que dar recién nacido pretérmino, postérmino, ictericia, gasometría. Sí, pero en el caso, ejemplo, como usted dice, la exposición del recién nacido pretérmino y postérmino usted la hizo un poco más breve. Nos Sí. guiamos para estudiar en la lección de lo que usted ha explicado, ¿no? Claro, y lo que también explicó la compañera de recién nacido pretérmino, porque es bastante, está bonita. Está bastante extensa. Está bonita también. Y también hemos visto escala no varía. Las siglas no varían. Examen físico tampoco no varía. Reflejos tampoco. ¿Qué más hemos visto? Nada más. Asfixia. Asfixia perinatal, con lo que yo le di. Y lo que ahorita vamos a ver es ictericia. Ya. Entonces, En ictericia incluye lo que es la escala de Kramer, ¿verdad? Y la escala de Kramer, con una escala de Kramer incluida, sí. ¿Cuántas preguntas serán, doctora? Yo digo que han de ser unas 2. No es más. Doctora, entonces, taquipnea transitoria y el síndrome de aspiración de meconio lo veríamos el día miércoles. El día miércoles. No es que tiene que ser hasta la clase el día miércoles. Porque den la prueba después de las clases. En la tarde, vamos a tarde, noche, va a estar abierto hasta las 23:55. Porque yo tengo que explicarle taquipnea y síndrome de aspiración meconial. Porque en síndrome de aspiración meconial yo tengo un audio. Y básese siempre en lo que yo doy y lo que los compañeros han ampliado. Cuando es un tema, por ejemplo, como el de ella, ya igual le voy a bajar el tema de ella. Ya, doctor. Ya. Entonces nos vemos el día de mañana, chicos. Ya, doctora, gracias. Cuídense. Doctora, mañana a las 7:30 o 8. A las 8 dijimos. De 8 a 9. Gracias. Ya, gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego.